Bueno, vamos a arrancar. Gracias a todos. Gracias por venir. Me presento para los que no me conocen. Yo soy Claudio González, soy el presidente de la comisión de acá de Agricultura y Alimentos. Ahora me acompaña acá Fernando, que es el director de todas las comisiones que tenemos en CAI. Bienvenidos al CAI, bienvenidos a la Casa de los Ingenieros. Hoy es el día del ingeniero químico, ¿no? Así que felicitemos a todos los ingenieros químicos que tengamos cerca, que son muy importantes. Y de arquitectos, que tenemos algunos arquitectos socios. Mira, y de arquitectos. Tenemos una comisión de urbanismo y vivienda. Bueno, hoy vamos a hacer nuestro tercer seminario ya, el tercero que estamos organizando durante este año de la comisión. El primero fue de alimentos con el licenciado Melucci, el segundo fue de Mercosur, Unión Europea, con el ingeniero Sarkis, que estaba viniendo, pero se demoró en el viaje que estaba haciéndose acá. Y este es el tercero, ¿no? Y el tercero, junto con el ingeniero Insúa, nuestro ladero implacable que pone la bandera forestal donde va. Y hoy vamos a hablar precisamente de ese sector, del sector forestal. Y con respecto al sector forestal, ¿por qué lo traemos? Porque sabemos que es sumamente importante, porque sabemos que no suelen, o a veces no solemos mucho hablar de este sector. A veces de la agricultura y alimentos hablamos más de, qué sé yo, de soja, trigo, maíz, girasol y quizás de algunas vacas, pero no hablamos del sector forestal, que es altamente competitivo. Y puntualmente vamos a tener el privilegio, porque lo voy a decir así, el privilegio acá en el CAI de tener a dos grandes referentes expositores como el ingeniero Mestres y el ingeniero Maladey, que nos van a comentar y nos van a contar sobre el proyecto o el futuro del sector forestal en la Argentina en términos generales, y quizás también podamos preguntarle algo de lo que pasa en Corrientes, ¿no? De qué pasa en Corrientes, que viene con una inversión gigantesca en desarrollo forestal. Ver qué está pasando en Corrientes. También avisarles que acá somos como 30 personas, pero conectadas hay otras 20, así que agradecerles también a los que están conectados. Ya está la cámara. Así que ahora cuando empieces a hablar te va a transmitir también para los que están conectados y pueda quedar grabada la reunión. Y después el otro anuncio parroquial: todos los que quieran ser parte de la comisión son bienvenidos. Siempre los invito, o sea, si quieren sumarse al CAI, se suman como socios y forman parte de esta comisión para que sigamos siendo cada vez más y trabajando más temas. Nos reunimos una vez por mes, virtual, nada de complicaciones laborales, nada de estrés, sino que más bien aportar a la ingeniería. Arrancamos con el ingeniero Maladey, que le doy la palabra para que pueda comenzar. Gracias. Gracias a ustedes y gracias al Centro Argentino de Ingenieros y al CEPIA por permitirnos intercambiar un poco de ideas con respecto al sector. Lo que nos pidieron, a Lucho y a mí, es que hablemos para los otros ingenieros, no para los del palo forestal, sino dar un pantallazo de qué es el sector, dónde está. Eso voy a tratar de darles un panorama general y después Lucho va a hacer énfasis en lo que es Corrientes. Entonces, lo primero que queremos comentarles es que la Argentina tiene dos tipos de formaciones boscosas: las implantadas, que son las que hace el hombre, y y los nativos, que los plantó el Tata Dios, o sea que ahí no intervino absolutamente nada el hombre. Esto tiene un puntero, ¿no? Sí, pero contra la pantalla no. Sí. Ahí está. Bueno, como ustedes ven, hay bosques nativos en todo el territorio del país. Fundamentalmente se diferencian por el tema de precipitaciones. Cuando hay muchas precipitaciones tenemos selvas, como en Misiones
una franja muy angostita en Jujuy, Salta y Tucumán, y un poco en la Patagonia. Después, en el resto de la zona, fundamentalmente dependen de las precipitaciones y otra serie de factores. Ahora, con respecto a la existencia, yo no sé decirle cuántas hectáreas de bosque nativo tiene la Argentina. A principios del siglo XIX, desde el Ministerio de Agricultura, se hicieron estimaciones de 100.000 hectáreas. 100 millones de hectáreas. Son estimaciones, pero estimaciones que yo personalmente las tomo muy en serio, porque con fijarnos en los mapas que hacían los navegantes, con fijarnos en la altura que la nivelación que hicieron de las vías férreas, sin teodolitos, sin instrumental, sin imágenes, sin nada, y son muy certeras. Entonces, yo le tengo mucho respeto a estas estimaciones antiguas. Bueno, el organismo, la autoridad de aplicación de los bosques nativos es el Ministerio de Ambiente. Y con los datos del Ministerio de Ambiente tenemos algunas diferencias. En un inventario que se publicó en el 2005, hablaban de 31 millones de hectáreas. Pero después apareció una promoción para los bosques nativos y espontáneamente tuvimos 20 millones de hectáreas más. Entonces, sinceramente, yo no sé cuántas hectáreas tenemos. No me animo a decirles. Bueno, algo pasó acá. Rápidamente, para que tengan una idea de las distintas formaciones, la más grande de todas las formaciones es el Parque Chaqueño, donde este es el quebracho que te mencionaba, el abuelo que está en el Parque Nacional, que por la burocracia de parques nacionales no lo pudimos multiplicar. Pretendían que les diga cuál va a ser el resultado económico que va a brindar esa semilla de acá a 40 años y no me animé. Así que no lo tuvimos. Pero bueno, se han hecho, igual a pesar de eso, hemos hecho plantaciones en Chaco. Hay otras especies también de madera muy dura, como ustedes pueden ver acá, el urunday y el iquín. Bueno, pasamos rápidamente, si esto me deja. Sí, otra de las formaciones de mucho desarrollo territorial es el monte, con 47 millones de hectáreas, donde las especies más representativas, o la especie más representativa es el algarrobo. Ustedes van a ver sauce criollo, también les parecerá raro que haya sauces en zonas teóricamente semiáridas, pero el Salix humboldtiana se desarrolla desde la Patagonia hasta Brasil, siempre a los costados de los arroyos, pero tiene una dispersión muy grande. El espinal es otra de las áreas importantes en cuanto a superficie y donde tiene ¿cómo será para hacer pasar esto? Tiene 33 millones de hectáreas, donde, bueno, pero hay que tenerle un poco más de paciencia. ¿A dónde me dijiste que apunte? ¿A la computadora mejor apuntar? Ok. Bueno, acá la especie más representativa históricamente es el caldel. Bueno, en general los prosopis. En la Patagonia tenemos un desarrollo muy extenso, desde Neuquén hasta Tierra del Fuego. Y acá un mensaje para nuestros amigos ambientalistas. A los que hacemos forestación con pinos y eucaliptus, nos critican la pérdida de biodiversidad que se genera por el monocultivo. Bueno, esta foto es de un bosque de lenga de Tierra del Fuego,
que lo único que hay es lenga. O sea, es un monocultivo de bosques nativos. Entonces, eso de que el monocultivo atenta contra la biodiversidad es relativo. La lenga es una especie muy interesante. Acá en Tierra del Fuego está casi a muy baja altura, pero tiene un desarrollo excelente. Hay en total 6 millones. En la medida que se va reduciendo la latitud, el crecimiento de la lenga lo compensa en la altura, en la altitud, que termina siendo un arbusto a mucha altitud. Bueno, y también en estos bosques tenemos una de las dos araucarias que hay en la Argentina. Esta es araucana, y después en Misiones tenemos la angustifolia. Bien, la selva tucumano-boliviana es una extensión de una formación mucho mayor más al norte. Acá hay unas especies, bueno, para nosotros es las yungas. Hay unas especies de un valor maderero tremendo. Ustedes fíjense en los nombres comunes, estos son los nombres comerciales para no aburrirlos con el latín, pero son todas maderas de altísima calidad. Bueno, la selva misionera es donde muchos nos iniciamos trabajando por la historia forestal de Misiones. No se puede decir que es la más linda, pero es la con la que uno está más encariñado, tal vez. Bueno, estas son algunas de las especies. Está la otra araucaria que le decía, Araucaria nucifolia. No cambió de nombre todavía Araucaria, no, bueno, no lo cambie. Todavía hay que cambiar. Por favor, no lo cambie. Hay algunas especies que ya están en riesgo de extinción, como el palo rosa. Solamente podemos encontrar palo rosa ahora en el Parque Nacional y en una reserva privada, San Jorge, que fue donada por la familia Pérez Compán, hoy en manos de Arauco. El tema es que en digamos, a partir de empieza a desarrollarse la Argentina, la única posibilidad de abastecerse de madera eran estos bosques nativos. Entonces, todo lo que eran durmientes para los ferrocarriles, lo que eran las construcciones, absolutamente el 100% de la madera utilizada para vivienda, para todo, provenía de los bosques nativos. Eso hizo también, por ejemplo, con la existencia de más de 50 fábricas de tanino, hizo que algunas especies corran riesgo de extinguirse. Hoy en día hay solamente dos productos importantes que se obtienen de los bosques nativos, que son el carbón y el tanino. Estos son los que mueven la economía de los bosques nativos. Después hay otros, por ejemplo, de algarrobo para artesanías, y estos son simplemente dos muestras de la calidad de la lenga. Estos son muebles de lenga de Tierra del Fuego. Pero, digo, la mayoría de las cosas que se usan hoy de bosque nativo son piezas chicas, escasos volúmenes. No se porta un buque con tablas de bosque nativo. Entonces, lo que aporta económicamente algo son el extracto de quebracho, que son unas 35.000 toneladas, alrededor de 40, 50 millones de dólares por año, y el carbón, que está en alrededor de 15 millones por año, a una serie de países. Tanino fundamentalmente a Italia y el resto a Europa y Estados Unidos. Bueno, vamos a los implantados. Como ustedes pueden ver en este mapa, tenemos bosques implantados por todo el país, pero fundamentalmente lo que ven en rojo son pinos, que los tienen básicamente en Misiones y Corrientes y un poco en la zona patagónica. Después los verdes son eucaliptos, ahí en Corrientes y Entre Ríos, y un poco en el sudeste, y el resto son salicáceas.
acá sí le podemos decir con total seguridad que la superficie es esta, que está determinada acá. Estos son trabajos de la Dirección de Desarrollo Forestal Industrial del Ministerio, Secretaría de Agricultura, hoy no sé bien cómo se llama, pero hay 1.300.000 hectáreas. Este es un dato importante, serio, porque durante muchos años hablábamos que la Argentina tenía 1.200.000 hectáreas y ese dato era como en las 100 millones de hectáreas, estimado. Esto es un dato absolutamente seguro, donde acá vemos uno de los primeros problemas que tenemos, que hay un 30% de la superficie que es de más de 18 años y solamente un 13% de menos de 6. ¿Esto qué significa? Que tenemos plantaciones que se están pasando de edad y tenemos menos de lo que se está plantando, de lo que se está cosechando. No en todos lados. Corrientes, después el ingeniero Mestre le va a decir que es una excepción, pero en la mayoría de los casos pasa eso. Estamos en época de mundial de fútbol, entonces vamos a ir a mostrar el podio y en el podio está Corrientes. No, Lucho no trajo la botella de champán para festejarlo, pero le corresponde. Corrientes tiene, según los datos de la dirección, 492.000 hectáreas. Tal vez Lucho diga que son un poquito más, pero no mucho. 68% de pinos y un 30% de eucalipto. Pero no hablo más de Corrientes porque él les va a ser mucho más preciso. En segundo lugar está Misiones. Misiones fue históricamente la provincia forestal de la Argentina, porque ahí se instalaron los primeros aserraderos, ahí hasta ahora estaban todas las principales industrias, todo el árbol prácticamente, porque no solamente de aserraderos, sino también de tableros, y bueno, era la provincia forestal. Hoy Corrientes lo ha superado a Misiones. Son completamente distintas. Misiones tiene mucho monte nativo, Corrientes tiene menos. Las propiedades de Corrientes son pequeñas, perdón, de Misiones son pequeñas. Hoy pensar en un gran desarrollo forestal de Misiones, yo no digo que es imposible, pero es complejo, porque no hay grandes superficies, hay un ambientalismo tal vez exacerbado que genera muchas limitaciones al desarrollo industrial. Y Corrientes son mucho más amigables con las inversiones y la propiedad de la tierra por lo general son propiedades mucho más grandes, mucho más importantes. En tercer lugar está Entre Ríos, que tiene unas 140.000 hectáreas forestadas, básicamente de eucaliptos. Este es un cuadro comparativo que siempre lo mostramos. Esto está hecho por un argentino. Si en vez de haberlo hecho yo, lo hubiera hecho un brasilero, estas posiciones las iba a invertir. Iba a decir que esto es Brasil y esto es Argentina, pero independientemente de que nos peleemos un poco de dónde crece más, lo que tiene que quedar claro es que los crecimientos que tienen Brasil y Argentina superan largamente a los crecimientos de cualquier otro lugar del mundo. Los indonesios discuten que tienen muy buenos crecimientos, pero nada que ver con las plantaciones nuestras. Y lo de Escandinavia son crecimientos de lugares fríos y de coníferas, así que no es comparable. Uruguay, a pesar de estar en latitudes adecuadas para el crecimiento, no tiene los suelos que tiene Argentina para forestales. A ver, nosotros tenemos esos crecimientos porque tenemos la pradera pampeana. Y en la pradera pampeana tenemos suelos lo suficientemente buenos para producir todo el alimento que necesitamos nosotros y para exportarle a, no sé, se habla de 40 millones de personas. 400 millones.
Es son cifras que se comentan, pero la realidad es que tenemos esos suelos de extrema calidad, de excelentes, entonces le podemos dedicar a los forestales tierras que los vecinos tienen que producir alimentos. O sea, tanto del otro lado del Uruguay como del otro lado del Paraná y del Paraguay, los países vecinos hacen alimentos y nosotros hacemos forestales. Entonces, no es que seamos muy buenos, muy eficientes como ingenieros forestales o agrónomos. El tema es que disponemos de suelos de excelente calidad y agua a disposición sin ningún tipo de limitantes. Bueno, con respecto al aprovechamiento, otra de las informaciones que se obtienen de la dirección es que se están aprovechando unas 35.000 hectáreas, tomando desde el año 19 hasta el 25. Y estos son datos muy reales, porque fíjense que satelitalmente se detectan 35.000 hectáreas también, o sea, son datos reales. A las imágenes satelitales no es tan fácil de cambiarlas, como nos pasó con la superficie que daba mi amigo Cabandier de los incendios en Corrientes. Ahora, ustedes piensen que si tomamos una media de 350 metros cúbicos por hectárea cosechada, tal vez sea un poco alto, lo que estamos cortando a nivel país es el equivalente a lo que consume una de las plantas de pasta que se han hecho en Uruguay o la que va a ser Arauco en Brasil. Una de esas plantas celulósicas consume lo que nosotros hoy cortamos en todo el país. Bien, ahí simplemente les da el porcentaje de las especies, que básicamente cortamos más pino porque es lo que teníamos más hasta ahora. Y acá hay otro detalle importante. En pinos, el promedio que ellos obtienen es de 17 años de cosecha. Ahí tira el promedio abajo la industria celulósica porque no necesita diámetros, entonces puedo hacer cortes a partir de los 12 años. Y en eucaliptos estamos con un dato de 13 años, el cual es demasiado alto, porque con los nuevos materiales genéticos, que son la mayoría híbridos, y con un gran trabajo de selección que se ha hecho, hoy podríamos estar con cortes entre los 8 y los 10 años. Así que eso va a bajar. Bueno, esto es simplemente el destino de esas cosechas, que el mayor porcentaje va para cerradero, un 45%, un 35% para celulosa y después para tableros y para energía un 10%. Estas son las industrias que tenemos y dónde están ubicadas, pero vamos a pasarlo rápido, después de todos modos les va a quedar por si quieren entrar en detalle. Uno de los problemas que tenemos es que tenemos demasiada madera. Lo que estamos utilizando en este momento son alrededor del 71%, unos 12 millones de toneladas, de metros cúbicos, para madera sólida, para cerraderos. Un 20% triturable, que eso es para la industria del tablero, para la industria de celulósica, y después un 5% para energía y un 3% de exportación. Pero ¿qué pasa? Tenemos un consumo a nivel nacional de alrededor de 17 millones de metros cúbicos, pero solamente en la zona núcleo. La zona núcleo forestal para nosotros es Misiones, Corrientes, Entre Ríos y el delta entrerriano y bonaerense. Entonces, estamos con excesos de madera. Si tenemos un incremento de 30 millones de metros cúbicos, el consumo está solamente en 15 millones. Y si le agregamos los subproductos de los aserraderos, estamos en alrededor de 16 millones. ¿Eso qué significa? Que ese exceso de madera es muy interesante para el que quiera invertir,
porque tiene la madera disponible y además barata. La más barata del mundo, según estudios hechos por consultoras internacionales. Entonces, eso se produce por la falta de industrias como las desarrolladas en el Uruguay. Esto simplemente para que vean que el sector es deficitario, muy deficitario. Tuvimos años de superar los $1.000 millones de déficit, porque en verde ven lo que importamos y en lila lo que exportamos. Entonces, hay una diferencia tremenda porque no tenemos capacidad industrial para transformar todo ese exceso de madera que hay. Bueno, para darles un panorama de los empleos, es un poco difícil porque el sector tiene un altísimo nivel de informalidad. Entonces, lo único que podemos decir que empleos formales son un poco más de 40.000 registrados. De los indirectos, 60.000, o estamos hablando más o menos de 110.000 empleos formales, pero se estima que hay 170.000 personas trabajando en el sector. Hay unos 25.000 en la parte de producción de madera, 70.000 en la industria de la madera y el mueble y unos 10.000 en empleos. Lo que es importante es que hay alrededor de 7.000 pymes trabajando en el sector, fundamentalmente pequeños y medianos aserraderos, fábricas de muebles, etc. Este es un cuadro interesante cuando hacemos la comparación regional. Ustedes fíjense, en verde tienen las superficies forestadas. Tenemos un poquito más de forestación que Uruguay, muy poquito más. Pero nosotros empezamos a plantar en el siglo XIX. Y Uruguay empezó a plantar en el año 90, hace 30 años atrás. Están casi con la misma superficie que nosotros. La otra cosa interesante de ver es la relación entre la producción de celulosa y las exportaciones. Ustedes fíjense que Uruguay, con muy poca superficie, pero está exportando cerca de $3.000 millones por año. Los chilenos tienen más superficie, tienen el doble, pero exportan más de $6.000 millones por año. Hay años que exportan más madera o derivados de la madera, porque son grandes exportadores de celulosa, que de cobre. Y Brasil, bueno, Brasil juega en otra liga. No podemos compararlo, pues tiene 10 millones de hectáreas plantadas. Ahora, por ejemplo, se está desarrollando un proyecto de Arauco, están plantando 60.000 hectáreas por año. Van a producir 3 millones de toneladas en una sola línea de pasta, que va a ser la fábrica más grande del mundo. En Paraguay inauguraron Paracel. No, tienen ganas. Ya lo inauguraron. Está en construcción. Sí, Sí. la piedra fundamental. Sí. Nosotros pusimos muchas piedras, pero para hacer no... El camino a la espalda. Pero para hacerle... Tienen los recursos para la parte forestal, pero no para la industrial todavía. Así que en eso están. Ahora consiguieron un crédito importante para seguir forestando, pero hasta ahí nomás. Bueno, fíjense lo mal que estamos con respecto al nivel de exportaciones, pero la cosa pasa por acá. Nosotros estamos produciendo 900.000 toneladas de celulosa contra Uruguay, que produce cerca, bueno, con las fábricas nuevas, son 3 millones de toneladas. Esto es para decirles que esto es un trabajo muy denso y realmente demuestra que estamos flojitos de papeles, porque esto es una información conseguida desde
porque acá tenía la fuente. Una parte del INDEC, otra parte de la Secretaría con el INDEC, otra parte de el Comtrade, que es una estadística también del INDEC, bueno, y una serie de información. Pero si ustedes analizan estos números con los que yo les mostré antes de la balanza comercial, difieren enormemente porque algunos toman algunos productos, algunas categorías y otras estadísticas no. O sea, así como les dije que no sé cuántas hectáreas tenemos de bosque nativo, también conseguir datos de exportaciones es bastante dudoso. Y además todos sabemos que no se factura todo lo que se exporta. Esto es una realidad lamentable. Tenemos ventajas competitivas muy grandes como país. Tenemos lo que le hablaba de las tierras, una sobreoferta de madera que está lista para cosechar. Los costos tanto de la tierra como de la madera son muchísimo más bajos que en toda la región. Los crecimientos, les mostraba, son difíciles de superar en otras regiones del mundo. Y eso lo que genera es una máxima renta para el que invierta en forestación. También nos permite lograr un mayor secuestro de carbono por el mayor crecimiento. Y tenemos un altísimo porcentaje de madera certificada por organismos internacionales de manejo sustentable. Así que son varias las ventajas que tenemos. Ahora también tenemos algunos problemitas. La informalidad es un problema. Nosotros no le podemos vender a nadie si no tenemos todos los papelitos en orden. Hubo un gran incumplimiento de las leyes de promoción. Tenemos leyes de promoción desde el año 49. O sea, venimos promoviendo el sector y promoviendo, pero por ejemplo, la 25.080 está desfinanciada desde hace años. ¿Cómo? Que aclare que esa materia. Perdón. Bueno, tenés razón. 25.080 es una ley que logramos armarla durante el gobierno de Menem, que promueve la forestación, apuntando a que tengamos la masa crítica requerida para que se instale la industria que nos está haciendo falta. Esa ley requiere adhesiones provinciales y funcionó, digamos, tuvo un pico de plantación de 100.000 hectáreas por año en la Argentina, con esas promociones que se hicieron, y hoy debemos estar, no sé, tal vez en 20.000 hectáreas, no mucho más. Bien, nunca tuvimos buenas leyes, buenos créditos para el equipamiento industrial, y eso hace que tengamos una industria, por lo menos en la parte de aserraderos, antigua y con bajo nivel tecnológico. Tenemos altos costos logísticos, tenemos un río que, si lo comparamos con el Rin, debemos transportar el 1 por 1000, con lo que se transporta en los ríos europeos o el Danubio. No lo usamos al Paraná lo suficiente. El Uruguay no podemos porque nunca se hizo la esclusa de Salto Grande. Las rutas están en muy mal estado. El ferrocarril, yo diría que no funciona. Es muy poco lo que se está transportando por ferrocarril hasta el puerto de Vicuy. Y tenemos una debilidad grande en los organismos específicos. Salvo rarísimas excepciones como son Corrientes y Misiones, las direcciones forestales del resto del país dejan muchísimo que desear. Volviendo a la 25.080, los profesionales tienen que certificar las tareas que se hacen para recibir los beneficios, y después la provincia tiene que avalar eso que dijo el profesional. Perdón. Usted hace un elogio de Corrientes, pero a mí me sorprendió cuando los incendios del año 2022 se incendió completa la provincia de Corrientes. Se incendiaron miles y miles de hectáreas. Ahí no hay algún defecto de la dirección forestal, de los productores. ¿En dónde está el problema? Yo le dejaría la respuesta al secretario, que es el
el responsable actual de esa situación. Si me disculpa. Eh, entonces, les decía, los organismos no tienen capacidades operativas para hacer funcionar a las leyes, ni controlarlas, porque también hay leyes de promoción de la preservación del bosque nativo que como ley es muy buena y como implementación es muy mala. Son muy pocos los bosques nativos que se han preservado con la ley. Y después nos faltan marcos jurídicos. Por ejemplo, hoy Argentina no puede presentar proyectos de secuestro de carbono para el mercado formal. Hay dos mercados. Uno que es el manejado por Naciones Unidas a través originalmente del Protocolo de Kioto, y otro es el mercado voluntario. Nosotros hoy, por no haber presentado las promesas de reducciones de emisiones, están hechas, pero no están presentadas, porque ahora no creemos en el cambio climático. Entonces, no las presentamos. Como no las presentamos, no podemos aspirar a presentar proyectos en el mercado formal, digamos. El mercado de carbon credits. Sí. Bueno, otra cosa que nos pidieron es comentar un poco que la forestación no es solamente producir madera o producir pasta, sino que está vinculada con otras actividades, donde puede haber ingenieros de los otros. Y tenemos básicamente 4 vinculaciones importantes: con el medio ambiente, con la agricultura, con la ganadería y con la producción de energía. Bueno, esto rápidamente todo el mundo sabe qué es lo que pasa con las emisiones. Se emite monóxido o dióxido de carbono a la atmósfera. Eso, junto con otros gases, forman una capa que actúa como un techo para la evolución de las radiaciones, y se produce el efecto invernadero. Los árboles lo que hacen es tomar ese dióxido de carbono, toman agua del suelo y con la energía solar producen la fotosíntesis y dejan ese carbono fijado. Acá hay un carbono que se fijó hace, no sé, 100 años. ¿Cuántos años tiene el edificio? La institución tiene 131. Bueno, entonces ese carbono fue fijado hace 150. El tema del cambio climático hay gente que lo sigue discutiendo, pero digo, la Tierra viene evolucionando hace 4.600 millones de años. Y durante todo ese inmensamente largo periodo ha habido cambios de todo tipo. Se han hecho estudios en profundidad de los hielos antárticos y se ha demostrado que hubo periodos que hubo mayor concentración de dióxido de carbono que en la actualidad. Probablemente ha sido con las erupciones volcánicas y con todos esos periodos del Triásico. Pero la realidad es que el cambio climático ya se está manifestando con incremento de tormentas, con aumento de la temperatura. Nosotros nos comprometimos formalmente con el Acuerdo de París de hacer acciones tendientes a que la temperatura no suba más de 2 grados y preferentemente más de 1,5 grados. Ya estamos en 1 grado de aumento desde que se firmaron esos tratados, así que la cosa viene media complicada. Hay algunas publicaciones que hablan que frente a la costa de Buenos Aires el mar ya aumentó 10 centímetros. O sea, cuidado, se van a invertir en Nordelta a largo plazo, pero la costa bonaerense corre riesgos, y ni hablar de la zona insular. Hay acciones que se están tomando en este caso. Por ejemplo, hay países y hay estados subnacionales que están aplicando impuestos a las emisiones. En Alemania y en algunos estados de México
ya están aplicando impuestos a las emisiones. Después hay soluciones basadas en la tecnología, básicamente en el cambio de la energía utilizada, en vez de utilizar combustibles fósiles, utilizar renovables. Y hay soluciones basadas en la naturaleza, que es donde nosotros estamos vinculados. Y fundamentalmente, ¿por qué? Porque los árboles, además de fijar carbono, tienen una cantidad de mejoras con respecto al control de erosión y al bienestar general, tanto del humano como de los animales. Después ya hay proyectos que se han certificado para obtener bonos de carbono. Misiones ha logrado reducir la deforestación de las 20.500 hectáreas que se desmontaban en el 2017 a 5.400 en el 2022. Eso le ha permitido ir 10.900.000 créditos y obtener, digamos, secuestrar 13 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. En el Gran Chaco, digo Gran Chaco porque esto agarra parte de Formosa, parte de Chaco también. Hay otro proyecto Red en Chaguaral. Vista es una petrolera que lo que ha hecho ha comprado en Salta, ha comprado montes nativos con permiso de desmonte y ha parado los desmontes. Eso han preservado 5.000 hectáreas. Unitán ya está cobrando certificados de carbono por esas plantaciones, básicamente de quebracho y algo de eucaliptos. Dicen que van a secuestrar 500.000 toneladas en 40 años. Y en Corrientes hay dos proyectos, uno viejo de Santo Domingo, que entró por el mecanismo de desarrollo limpio del proceso de Kioto. La mitigación ahí en 20 años es de 750.000 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Digamos equivalente porque incluye otros gases. Y Garruchos y Vista en Corrientes también ya tienen, bueno, el de Garruchos está aprobado por Berra, que es el organismo, la consultora más confiable en este momento, y el de Vista está en proceso de aprobación. Hemos aprendido algunas cosas. Esto no sé si lo alcanzan a distinguir bien, pero estos son corredores faunísticos. En Misiones, cuando se empezó a forestar, lo que se hacía era meter topadoras y voltear absolutamente todo y lo que estaba cerca del arroyo tirarlo dentro del arroyo. Bueno, hoy no sé si lo alcanzan a distinguir bien, pero fíjense que esta es una zona desmontada y todo eso que ven más oscuro son fajas de monte nativo que se quedaron, que se utilizan para la fauna como corredores para llegar hasta el agua, hasta los arroyos. Esto es Wanda. Fíjense que, y esto en la represa Uruguay, fíjense que hay una buena zona de monte nativo preservando que no haya arrastre hacia los arroyos. Las vinculaciones con las otras actividades. Bueno, estos son fotos de Brasil, pero fíjense que se puede hacer agricultura con forestación. El otro tema, nadie duda que la hacienda la pasa mejor a la sombra que al rayo del sol, y entonces se ha empezado a trabajar con sistemas silvopastoriles. Diferencié la palabra silvo porque nuestros colegas ganaderos, cuando hacen una producción silvopastoril, piensan en producir mayor cantidad de carne y tienen poco interés en el tema forestal, a tal punto de dejar calles entre líneas de 10 metros hasta de 20 metros han dejado en la provincia de Buenos Aires. Entonces, todos los estudios que se hacen de actividades silvopastoriles analizan la ganancia en carne, las pasturas que convienen, pero muy poco se habla de cuál es
el resultado de la producción madera. Bien, la conclusión que le queremos dejar es que Argentina tiene todas las condiciones dadas para captar inversiones en la parte foresto industrial de escala global, como hizo Uruguay, como hizo Chile, como hizo Brasil. ¿Por qué? Porque lo que le decíamos, porque tiene una base forestal para abastecer mañana grandes volúmenes, sin necesidad de esperar a que los arbolitos, como está haciendo Paracel, que Paracel le pararon el proyecto industrial porque no tenía madera. Entonces ahora están empezando a plantar, van a tener que esperar 6 años. El otro tema del por qué es importante venir, porque los crecimientos acá son excelentes, porque tenemos suelos aptos y en abundancia extrema y porque el agua no es limitante. Lo que es limitante, que yo ya hablé 42 minutos y creo que tenía 40 permitidos, entonces les agradezco y le dejo el lugar al que le va a responder. Pasen corriendo. Bueno, voy a empezar con un video cortito nomás y después damos. Bueno,
un pequeño resumen de lo que es Corrientes, pero si me permiten, quiero responderle al señor la pregunta que hizo. Lo que nos pasó a nosotros en el 21-22, que se quemaron alrededor de 1.100.000 hectáreas de la provincia. Aclaro que Corrientes tiene 9 millones de hectáreas. Lo que se quemó no fue el porcentaje que dijo usted. Eh, lo que afectó, si usted se refirió a lo forestal, ¿no? Lo que fue Yo afectado. recorrí la provincia y vi fuego por todos lados, desde No, también sí, fue cierto. Yo le digo, Paso de los Libres hasta Santo Tomé. sí, sí, conozco la provincia, pero lo que le digo es que de todo lo que se quemó bañado, se quemaron pastizales, se quemaron plantaciones, menos del 3% afectó lo que es forestación de la provincia. Menos del 3%. Todo el resto básicamente fue bañado. Bueno, le puedo contar después la historia de por qué pasó lo que pasó, ¿no? Pasaron cosas que nunca habían pasado y se quemaron cosas que nunca se habían quemado y se secaron bañados que nunca se habían secado. Pero le quiero aclarar que si usted se refería a lo forestal, el 3% de lo que se quemó correspondía o correspondió al sector forestal y no necesariamente se quemó en su totalidad. Mucho de lo que por donde pasó el fuego, pese a eso, se pudo aprovechar la madera para eso. Yo no me presenté, pero yo estoy a cargo de la Secretaría de Desarrollo Forestal Industrial de la provincia en el Ministerio de Producción, por lo tanto estoy hablando en nombre del gobierno de la provincia. Sí, sí, perdón. Eh, bueno, Daniel dio un panorama más que claro de lo que somos a nivel país. Yo me voy a centrar más en la provincia. Y mucha gente en general nos pregunta por qué hoy Corrientes está tan requerida, por qué está recibiendo inversiones. Y yo lo que quiero rápido, si bien ya Daniel lo contó, Corrientes no nació como una provincia forestal, Corrientes se hizo forestal en varias décadas. No así, por ejemplo, él bien citó Misiones. Yo siempre digo, los misioneros nacieron abajo de un árbol, nosotros no. Pero hoy la realidad es que a nivel plantaciones, Corrientes es la primera provincia en superficie, alrededor de 500.000 hectáreas. Ya mostró Daniel los datos. Nosotros decimos siempre un 70% es pino y un 30% es eucaliptus. Y una característica yo resalto como el ámbito no es forestal, lo voy a aclarar también. No, perdón, hay gente que es forestal, pero digo, para los que no son forestales, este, eh, nuestra producción, el ciclo productivo es largo, entre 12, 13, 15, 18 años, desde que yo planto un árbol hasta que lo cosecho. Por lo tanto, desde el momento que yo planto un árbol, me tengo que tomar el tiempo necesario para después cosecharlo. Cuando uno piensa en agricultura, la historia es otra. ¿Qué quiero decir con esto? Los forestales en general estamos muy acostumbrados a mirar el mediano a largo plazo. Y hay un pequeño detalle en Argentina. Entonces, ¿cómo lograr tener esto que tenemos hoy en Corrientes, y sumo Misiones y Entre Ríos, Mesopotamia en general? Yo creo que fue gracias a que hubo gente que arriesgó, se animó, sistemas de promoción e incentivos que también hubo, algunos más eficientes, otros menos eficientes, pero el que decidió plantar indudablemente se jugó a esperar un tiempo en un país donde vivíamos al día, al mes. Entonces eso también quiero rescatar a ellos, los que invirtieron y los que siguen invirtiendo. En el caso de Corrientes, en el 2007 hubo una reforma de la Constitución provincial donde entre una de las cosas hubo unas disposiciones transitorias, propone crear el Pacto Correntino para el crecimiento y el desarrollo social de la provincia,
carácter constitucional. Eso fue 2007. En el 2013 se concreta ese pacto, que hasta el día de hoy sigue vigente, donde es participativo, la provincia divide en regiones, y ahí se discuten temas y se proponen cosas, porque el objetivo de ese pacto era generar políticas de Estado. Hoy sigue funcionando, cada tanto se reúne. ¿Y qué quiero decir con esto? Que la provincia definió en su propia constitución generar este pacto donde todos nos pongamos de acuerdo hacia dónde queremos ir, se tocan todos los sectores, yo voy a hablar del forestal, y el pacto hablaba de desarrollo, modernización, inclusión y género. Y en el tema de desarrollo, en el eje de desarrollo, en primer lugar puso al sector forestal. Entonces, a partir de ahí, yo quiero empezar un poco a contarles qué es lo que hicimos, lo que estamos haciendo. Y básicamente empezamos a generar herramientas de planificación, como por ejemplo inventario forestal, saber qué tenemos, dónde lo tenemos, cómo lo tenemos, tanto en plantaciones, bosques cultivados, como en bosques nativos. Hemos hecho y estamos actualizando censos de industria forestal para saber un poco, Daniel mostró, cuánto producimos, cuánto consumimos internamente, cuánto Corrientes hoy es proveedora de materia prima a otras provincias, como Misiones, como Entre Ríos, como Santa Fe, hasta Jujuy se abastece de madera de Corrientes, cosa loca pero cierta. Y a partir de ahí, nosotros creamos el Plan Estratégico Foresto Industrial de la provincia, que comenzó por allá por el 2010-2011, participando mucha gente, y en el 2015 se decide crear la asociación del Plan Estratégico Foresto Industrial de la provincia. Se le dio entidad jurídica, personería jurídica. Básicamente está presidido por el sector privado, el sector público participa, pero yo diría en baja, como vocal, por ejemplo, estamos en representación del Estado, Ministerio de Producción y Ministerio de Industria, donde la provincia se dividió en 4 regiones, cada región tiene sus representantes, y hay reuniones habituales, en una mesa, la verdad que una buena mesa de discusión, de propuesta, y el objetivo de esa asociación es hacer un monitoreo del plan estratégico que se consensuó. Como todo plan estratégico, obviamente, no es una foto, es una película, hay cosas que se logran, hay cosas que todavía no se lograron, hay temas que aparecen que no estaban previstos, bueno, se tratan, se ven, y básicamente ese plan estratégico tenía o tiene 4 ejes, ¿no? El desarrollo industrial de la provincia. Imagínense que Corrientes, en el contexto nacional, el peso específico que tenemos como provincia no lo podemos negar, no es de los más grandes, no somos provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, las limitaciones que tiene una provincia como Corrientes desde el punto de vista de disponibilidad de recursos es limitada. Pese a eso, desde el punto de vista de este desarrollo industrial forestal de la provincia, se han generado mecanismos de crédito, fondos fiduciarios para la industria forestal. Bien decía Daniel, nosotros estamos entendiendo, y ahora se está realizando el censo de industria forestal a nivel nacional, que nosotros estamos colaborando. Tenemos una industria del aserrado, sobre todo, tecnológicamente atrasada. Eso es ser no competitivos. Estoy generalizando, por supuesto que tenemos industrias de primerísimo nivel, con primerísima tecnología, y para lo cual se necesita financiamiento. En la medida de lo posible, la provincia lo ha hecho. Con respecto al otro eje que habla de la infraestructura, Daniel nombró el tema. Yo, si ustedes me preguntan hoy qué es lo que más me preocupa para el desarrollo forestal de la provincia,
es la infraestructura. A mí es la infraestructura. Y cuando hablo de infraestructura, estoy hablando de caminos, estoy hablando de puertos, eventualmente energía, pero también todo el tema legal, jurídico. Tenemos una ley de cabotaje. Ahí vieron en el video el puerto de Ituzaingó. Estuviste trabajando. Realmente fue una inversión o es una inversión importante y estamos con un serio problema porque la ley de cabotaje, que creo que es del año 48, 49 me parece, no permite que un barco de bandera extranjera, si toca el puerto de Ituzaingó, que es donde nosotros queremos manejar mucho el tema forestal y otros temas, otros sectores, no puede volver a tocar un puerto argentino, porque la bandera es extranjera. O sea, si fuera bandera argentina está todo bien, pero resulta que justamente por esta ley, todas las que tenían bandera argentina pasaron a ser banderas paraguayas. Bueno, una ley nos está complicando el tema de infraestructura en este caso y nos está aumentando los costos. Para que ustedes se den una idea, Mirasoro, que está en el noreste de la provincia, una empresa muy grande de Forestal Las Marías, del grupo Las Marías, la yerba Taragüí, que deben conocer, tienen un aserradero muy importante. Ellos envían contenedores a Buenos Aires con madera y vuelve vacío. El costo de mandar lleno y volver vacío, $3.000. Si pudieran hacerlo desde el puerto de Ituzaingó, cuando el puerto esté funcionando, que calculamos que a fin de año va a estar funcionando, eso serían $2.000. O sea, cuando uno pone la infraestructura que tiene que tener, cómo bajan los costos, cómo nos hacemos más competitivos. En eso estamos. Bien decía Daniel, hay rutas, si ustedes recorrieran las rutas nacionales nuestras en Corrientes, es lamentable. Con las inversiones que estamos recibiendo industriales forestales, el movimiento que va a haber de camiones por día en la provincia va a superar los 1.500 camiones por día que se van a mover. Yo siempre digo, cuando se instale esta planta de celulosa, que después les cuento un poquito, eso va a pasar dentro de 4 años. Bueno, tenemos 4 años para acomodar esto, porque si no, no sé cómo vamos a hacer. Dentro del plan estratégico, el tema de infraestructura, después se puso como eje todo el desarrollo de forestal de calidad. Daniel ya comentó los crecimientos. Daniel conoce más que yo porque son más viejas. Pero yo calculo que por lo menos en 20, 30 años de investigación aumentamos un 50% el rendimiento de las plantaciones. Por lo tanto, eso también mostró Daniel, los crecimientos que tenemos no es solo porque la naturaleza fue muy, muy generosa con nosotros, sino también hay mucho trabajo humano, mucho trabajo técnico, mejoramiento genético. Bienvenido sea que eso nos da competitividad. Y el último punto o eje que se plantea el plan estratégico es el tema de cómo hacer que la producción trabaje equilibradamente con el tema ambiental. Y entonces ahí, en el caso particular nuestro, de las 500.000 hectáreas forestadas, más de la mitad de ellas están certificadas por organismos internacionales, certificaciones internacionales, ambientales, por supuesto. Entonces eso también nos da mucha fortaleza y demuestra que podemos producir, podemos estar en equilibrio con el ambiente. Y bien, ya lo dijo Daniel, ¿no? La vez pasada, un auto denominado Corte Internacional del Ambiente, no me acuerdo cómo era, le hizo un juicio al proyecto forestal de nuestra provincia, juicio virtual, no real, pero no existe, y nos condena por los monocultivos forestales que tenemos. Hacemos un desastre. Sin embargo, bueno, más de la mitad. ¿Cómo? Sí, claro, el título era Somos ecocidas. Estamos matando a la gente con la forestación. Es la realidad, hay que trabajar eso, pero bueno, eso no nos va a impedir de seguir avanzando en la medida que podamos.
como yo les dije que también Corrientes no nació forestal, nosotros hicimos muchas acciones de educación para que la gente entienda de qué se trata cuando hablamos de forestación, porque se dicen barbaridades. Por ejemplo, qué sé yo, que los eucaliptos secan las napas, que no, va a quedar sin agua, que secan los ríos, que no hay fauna silvestre. Y se muestra, ahí mostró Daniel lo de los corredores verdes, lo tuyo fue mostrado de bosques nativos, pero uno mira fauna silvestre en plantaciones forestales, lo más común. Entonces nosotros trabajamos mucho en educación, creamos con una fundación, creamos un libro que está disponible, si a alguien le interesa, que se llama Educar para el Desarrollo Foresto Industrial Sostenible en la provincia de Corrientes. En realidad estaba dirigido a los profesores de las escuelas primarias, maestras o profesores, para que ellos tengan material para que puedan enseñarle a los chicos y mostrarle en vocabulario accesible. La verdad que colaboró gente de primerísimo nivel en el sector y se adecuaron muy bien a la temática en el sentido de hablar con terminología entendible. Había actividades pedagógicas para los chicos y bueno, y los profesores, las maestras nos decían que le estoy hablando hace muchos años atrás, ¿no? Todavía el tema de la tecnología y las redes no estaba, pero lo más tecnológico que le podíamos dar era un CD, el libro y un CD, pero nos decían que muchas gracias porque ellos ahora sí podían tener un material para poder mostrarle a los chicos que entiendan de qué se trata este sector, porque en verdad era como algo nuevo, ¿no? A veces dicen algunos que nosotros bajamos al gaucho nuestro del caballo y le dimos una motosierra, y hay un salto muy fuerte en ese aspecto. Entonces, también trabajamos con las escuelas técnicas, donde nos fuimos a los polos industriales nuestros, básicamente aserraderos, a detectar con los industriales qué mano de obra les estaba haciendo falta o dónde tenían problemas y ver si la escuela técnica del lugar o de la zona estaba proveyendo, si vale el término, la mano de obra calificada que necesitaban. Y nos encontramos con cosas re locas. Virasoro, que hoy es el polo foresto industrial por excelencia nuestro, estoy hablando de años 2012, 2011, nos pedían torneros, soldadores, electricistas, la industria, y hacía como 10 años la escuela técnica, que salía de la escuela técnica, maestros mayores de obra. Totalmente disociado de la necesidad local. Entonces ahí se hizo todo un trabajo, porque encima las escuelas técnicas pueden decidir, sacan 2 o 3 cohortes de una especialidad, cambian, hacen 2 o 3 de otra, vuelven a o sea, tienen esa flexibilidad. Eso lo trabajamos mucho porque la gente cuando no está informada tiene derecho a pensar cualquier cosa. Y a los hechos me remito. Lo que pasó con Botnia, que a nosotros nos afectó mucho, cuando nos juntábamos gente que conocíamos, bueno, Daniel también, como uno conoce el tema, es una cosa. Ahora, si uno no conoce nada y escucha todo lo que dijeron, uno tiene derecho a sentirse preocupado. Si yo le preguntara a ustedes, ¿hace cuántos años creen que Botnia está funcionando? No creo que sepan real cuántos son, pero en septiembre Botnia va a ser 19 años que está funcionando. Y si se van 20 años para atrás y pensamos todo lo que se dijo, a 19 años de eso, ¿cómo estamos? Entonces, más evidencia científica que esa, imposible. No me quiero extender mucho, pero como yo dije al principio, que nos preguntábamos, bueno, ¿por qué Corrientes está recibiendo inversiones? Yo creo que básicamente es, primero, por esa característica que tiene nuestro sector, que es el mediano largo plazo, lo que yo le tengo que mostrar, o lo que tenemos que mostrar a un potencial inversor, es que ya tiene materia prima disponible. Yo no le puedo ofrecer a alguien, vení, instalate una industria y mostrarle un hermoso campo para forestar.
Lo más lógico que me diga, bueno, dentro de 15 años vengo y veo. Eso mismo planteado a nivel agronómico, en menos de un año se resuelve. Por lo tanto, ¿por qué Corrientes hoy es atractiva? Creo, primero porque hay materia prima, Daniel ya mostró que tenemos mucha oferta, poca demanda, tenemos disponibilidad de tierras, hoy Corrientes tiene 500.000, pero Corrientes podría, si quiere, ir a 2 millones de hectáreas forestadas y no está compitiendo con ninguna otra actividad. Los sistemas Corrientes netamente ganadera, históricamente ganadera y es ganadera. Hoy hay 6 millones de hectáreas de las 9 destinadas a ganadería. Los sistemas silvopastoriles que combinan forestación con ganadería, nosotros ya calculamos que tenemos por lo menos alrededor del 20% de la superficie nuestra está bajo esos sistemas y el ganadero cada vez se está involucrando más, le está viendo ahí esa foto que mostraste de toda la hacienda abajo de la sombra de un árbol. Está viendo que para su producción, que es ganadera, eso le hace bien, le viene bien y además capitaliza con madera. Eso en Corrientes se está dando mucho, bienvenido sea. Eh, Vieron ahí en el video que habla de la generación de energía. Hoy Corrientes está generando más de 100 megas a partir de biomasa forestal. Eso equivale aproximadamente al 20-22% del consumo que tiene la provincia. No es menor. Eh, Posibilidades de más, de hacer más, por supuesto que la hay. Corriente, si uno analiza las exportaciones de Corriente, siempre el primer sector exportador de Corriente fue el arroz, es el arroz. Corriente es la primera productora de arroz. Nosotros en el país somos muy bajos consumidores de arroz, o sea que el grueso se exporta. Pero hoy, y esto no es competir contra los arroceros, pero el sector forestal es el primer sector exportador de la provincia de Corrientes, casi 150, el año pasado, casi 150 millones de dólares de exportación en el complejo, ¿no? Desde que se exporta rollo, madera, tabla, pellet, no sé si saben lo que es el pellet, pero eh, resina, la resina está exportándose mucho y incide bastante en la exportación. Entonces, todo ese complejo que es forestal, hoy es el primer producto el primer sector exportador de la provincia. Hace años atrás, poco movía la aguja el sector, por lo tanto está madurando. Lo que dijo Daniel también, madera, tenemos la madera barata, tenemos tierras relativamente baratas. Y la pregunta es también que muchos nos hacen, y yo también me la hago, ¿por qué si yo cruzo el río, Uruguay, me voy a Uruguay o me voy a Brasil, porque nosotros tenemos una provincia que limitamos con 3 países, Paraguay, Brasil y Uruguay, ¿por qué del otro lado vale el doble la plantación, ¿no? En pie, el doble y a veces el triple? Y son varias las razones por las cuales pasa eso. Infraestructura, el tema impositivo, crecimiento estamos parecidos, no tenemos nada que envidiar, pero también ellos tienen todo el complejo, el clúster forestal, donde cada parte del árbol tiene un demandante. Daniel dio unas cifras ahí que tenemos un problema, que tenemos plantaciones sobremaduras, ya se tendrían que haber cosechado. Y estamos teniendo problemas porque los árboles están grandes y no hay industria que lo pueda consumir porque tiene limitaciones de poder cortar diámetros tan grandes. Que me dirán, ¿qué se hace con eso? Bueno, es toda una discusión, pero hay cosas que se pueden hacer, pero es la verdad. Entonces, en la medida que tengamos todas las industrias que necesitamos, es lógico que la madera en pie valga más y que nos beneficiemos todos porque tenemos todos los... Les dije hoy que abastecemos a Jujuy de madera, es una locura, madera para celulosa. Madera para celulosa en términos ganaderos es el puchero. Es el puchero. Capaz que si llevo lomo, se banca el flete. Entonces, hasta que no podamos concretar ese clúster, supongo que están enterados, no le estoy hablando a los forestales, se anunció una inversión de una planta de celulosa, no sé cómo se pronuncia,
que es la celulosa que está en los pañales. Y alguno me dijo, ojo, que todo el mundo va a hablar de pañales y pensamos en los bebés. Pero guarda que nosotros ya vamos a pausar eso. Entonces, sí. Y el proyecto es de entre 800.000 a 1.000.000 de toneladas de esa celulosa, a partir de fibra larga de pino. Se va a instalar en el parque industrial donde vieron el puerto, la filmación. Ese parque hoy tiene 520 hectáreas, parque industrial. Con ese puerto adentro, hoy ya está aprobada la ley, se expropiaron 750 hectáreas más. O sea, vamos a tener un parque industrial de 1.250 hectáreas, con ese puerto metido adentro. Ahí también está una planta generadora de energía de 5 megas con biomasa forestal. Bueno, como que está armándose el clúster. Cuando esté esta planta, están en todo un proceso de habilitación ambiental. $2.000 millones de inversión industrial. Van a necesitar mucha madera que hoy quizás la estamos tirando, no la estamos aprovechando. Por lo tanto, bienvenido sea, va a tener un valor. Y yo un poco lo que quería, bueno, ustedes saben, ya habló Daniel del tema de la fijación de carbono y buen ejemplo dio de esta biblioteca. No sé si estaba cuando se inauguró esto, pero ahí hay carbono fijado en esa madera. La madera en la construcción hoy está tomando cada vez más, bueno, algunos ingenieros que están acá del tema deben conocer, pero saben que cada vez la madera se está utilizando mucho más, las ventajas que tiene de lo ambiental, de un montón de ventajas. Por lo tanto, todo el tema de construcción es todo un tema que también nosotros estamos promocionando para el uso de la madera. Y medio para cerrar, yo un poco quería rescatar y decir, tratando de responder a eso que yo dije al principio, que nos preguntan, bueno, pero ¿por qué Corriente está recibiendo? ¿Qué está pasando en Corriente? Yo creo que también, y quiero rescatar, que fueron varios gobiernos provinciales que fueron muy coherentes en su política con el sector. Cuando hubo que... A nosotros nos trataron de traidores a la patria porque fuimos a visitar a Chile con el gobernador Industria de Celulosa de un grupo chileno que es un gran forestador en la provincia de Corrientes, cuando estábamos en pleno conflicto de Bosnia. No hubo ningún problema, se viajó, el gobernador fue, el otro gobernador fue a visitar Bosnia, nos dijeron que fue el único gobernador de la Argentina que fue a conocer Bosnia, ya era UPM, pero para todos lo conocemos como Bosnia. Nosotros estábamos en pleno proceso de una posibilidad de tener una planta de ese tipo. Por supuesto, cuando pasó lo que pasó, no vinieron nunca más a vernos, a visitarnos. Entonces también digo que muchas veces, tras que es un sector que requiere tiempo, planificación, y encima no lo ayudamos desde las leyes, no lo ayudamos desde las actitudes del gobierno, es complejo. Entonces, rescato que, y yo se lo he preguntado a la gente de Arpur, que es la empresa que va a poner esa planta, le pregunté si en su ecuación para elegir Corrientes, además de que hay materia prima, de que hay disponibilidad de tierra, etcétera, etcétera, si esa actitud de tantos años de un gobierno de acompañar también pesó, y nos dijeron que por supuesto que sí, que por supuesto que sí, que eso pesa en un momento de tomar decisiones. Y entonces, yo un poco lo que digo, que nosotros como funcionarios, en realidad nuestra tarea en definitiva es crearle al potencial inversor las mejores condiciones para que él pueda hacer lo que sabe. En eso tratamos de acompañarlo con las limitaciones que tenemos como provincia, porque hay ciertos resortes que no son provinciales, son nacionales obviamente. Nos tocó muchos años de no tener compatibilidad con el gobierno nacional, que en una democracia lógica eso no tendría que generar ningún tipo de problema. Podemos ser de distintos colores, pero
a los fines del desarrollo y el crecimiento de una provincia o del país, tenemos que estar todos de acuerdo. Entonces rescato eso, ¿no? Que cuando hay políticas públicas claras, acompañamientos claros, el inversor tarde o temprano aparece. Bienvenido sea que hayan aparecido y que sigan apareciendo. Creo que lo que dijo Daniel, uno podría decir, aparecieron un poquito tarde, te podrían haber aparecido antes. Bueno, ya está, estamos en ese camino. Nosotros estamos plantando alrededor de 25.000 hectáreas por año, por eso te hice esa cara cuando dijiste, pero más o menos eso también lo cosechamos. Necesitamos, el otro día me preguntaron, bueno, vos, ¿qué aconsejaría? Y yo les diría que planten más, porque como viene la mano, planten más. Y lo que plantamos hoy, recién dentro de 12, 14 años lo vamos a utilizar. Y lo que no plantamos hoy son los problemas para dentro de 14 años. Así que bueno, eso, rescatar un poco la acción en este caso más gubernamental, pero con un trabajo muy conjunto con el sector privado. El plan estratégico se hizo con el sector privado, se monitorea con el sector privado, es el sector privado en realidad el que dirige esa asociación, y me parece que es la mejor forma. Si el gobierno con lo público, con lo privado, planifican y trabajan juntos, por más que tenemos nuestras discusiones. Yo te escuchaba, Daniel, hoy y gente del sector nuestro diciendo que no hay madera, que falta madera. No sé en qué mundo vivimos, pero vamos a seguir adelante como buenos correntinos que somos. Así que yo agradecer al Centro Ingeniero, agradecer al Consejo Profesional por la invitación. Y bueno, no sé si hay gente que quiera preguntar, o a Daniel o a mí, estamos a disposición. Muchísimas gracias. Pregunta, dale, pregunta. Sí. Venía bien. O de ahí nomás, hacemos así. Bien. Sí, Para mí, bueno, era el proyecto de corriente. Tenía una inquietud con el proyecto son varias preguntas, las hago todas de corrido. ¿De qué capital es el grupo empresario que está haciendo la inversión? Si va a aplicar al RIGI, si aplicando al RIGI la provincia va, como es en el caso de Acuerdos, por ejemplo, y se va a acompañar con el acuerdo de estabilidad fiscal, social. Bueno, en principio eso. Seguramente surgen las preguntas después. Si se Bueno, si yo no- analizada. sí. Yo no soy parte del proyecto, lo conozco, tenemos trato, hace rato que venimos hablando, son capitales argentinos. Están con el tema del RIGI, la provincia adhirió al RIGI, pero ya de por sí Corrientes a la industria no, por ejemplo, ingresos brutos, básicamente, que es el impuesto provincial por excelencia, están exentos. No este proyecto, en general, digamos. Y también, como también se instala, el proyecto se va a instalar en ese parque industrial, tiene los beneficios del parque industrial. Creo que respondí todo. Creo que sí. Por el tema de la navegación y la problemática, Sturzenegger conoce el problema ese. Sí. Hay un proyecto de ley que entró donde justamente lo que se quiere es, no sé si el término es derogar, porque creo que es un decreto ley, eso en el 48, 49 no era un gobierno democrático, pero hay una propuesta de eliminar eso, es decir que, bueno, y más en este gobierno actual nacional, la libertad de navegación y de bandera, pero sí, tal tanto, tal tanto. Está previsto en el Ejecutivo que esto no... Y se le ha manifestado el problema que nos ocasiona al sector forestal y a los otros sectores, porque no es solo para el forestal. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien quiere hacer? Mario, pregunta. Por parte del CEPIA, y ya que se habló del ecocidio, se hizo una declaración oficial que está publicada en Argentina Forestal, por ejemplo. Acá tenemos a dos de los principales hacedores de ese trabajo. Recomiendo que se lea, porque bajo conceptos técnicos se está enfrentando una actitud arrogante, yo la califico, de haber
hecho esas declaraciones como una sanción a la provincia, como un enjuiciamiento a una provincia que está haciendo grandes esfuerzos en el área industrial, bajo conceptos más eh, populares que técnicos. Lo popular no está mal, pero tiene que basarse en lo técnico. Así que para tener una conciencia con un enfoque técnico, aconsejo a leerlo. La publicación es Argentina Forestal. Creo que en nuestra página, no sé si se subió, está subido en nuestra página del Consejo Profesional. Así que aconsejo, porque muchas veces hay que enfrentar ese tipo de dichos populares o el daño que causó, como comenta el ingeniero Mestres, aquel enfrentamiento de Bosnia, que no fue más Bosnia y que los daños ambientales no fueron. Como a veces dice Daniel Maradei, los chicos no nacieron con 3 ojos, ¿no? Posteriormente a eso, por hacer una exageración a que los problemas de contaminación o los problemas de agua no fueron significativos. Y el concepto de certificación de todas las empresas y sobre todo las forestaciones es muy importante tener. Lo mío, disculpas, más que una pregunta, fue un comentario, pero creo que vale la pena. Pasaste el chivo. No, pero yo recién le entregué a un libro que acaba de salir, que ya le voy a dar al consejo, una copia, donde se habla de todo lo que es el tema forestal de Corrientes, tanto plantaciones como bosque nativo, y yo les diría que es un libro escrito por especialistas y derriba muchos mitos e invita a un diálogo, como dicen por ahí, y que me gustó, con ciencia. Es decir, vamos a discutirlo, nos sentamos, pero con ciencia, con evidencia. No me venga con un discurso que no tiene sustento técnico, entonces ahí hay ejemplos muy lindos, concretos en Corrientes, así que quizás para esa gente que habló de ecocidio, la mejor respuesta que le podemos dar es que lean el libro y después nos sentamos a charlar cuando quieran. Bueno, comentario más, preguntas. Damos un aplauso a los ingenieros. Todo. Para cerrar, digo, vamos a hacer como un repasito nada más y un chivo también. Pasamos por la parte, digo, de la producción a la parte de Corrientes. Cambio el sombrero, Lucho, que acá no estoy como presidente del CEPIA, estoy como presidente de la comisión del CAI. Representación del CEPIA está Federico Frick, que es el director ejecutivo, así que lo que es CEPIA para ahí. Y bueno, nada, invitarlos a que formen parte a la próxima seminario que vamos a tener. Estamos viendo de qué lo vamos a hacer, estamos viendo si vamos a hacer algo con ganadería, si hacemos algo con, no sé, con forestal ya está, creo que por ahora estamos, después capaz que volvemos. Así que vamos a ir rotando entre diferentes temas. Lo interesante de estar en el CAI es que podemos traer la industria forestal y no hablar entre técnicos de la bioagroindustria. Entonces tenemos ingenieros civiles, ingenieros industriales, ingenieros mecánicos, ingenieros electrónicos. Entonces, reemplazar los sistemas de construcción por madera implica también ampliar, ¿no?, la base de la discusión, que no quede solamente entre los que miramos el campo, sino también quede entre aquellos que tienen que tomar la decisión de la construcción de una ciudad. Por eso está bueno que pongamos, traer acá y plantar esta semillita forestal, ¿no?, para que lance el primer cotiledón y nos diga, bueno, en un tiempo vamos a empezar a discutir sobre las construcciones de madera. Y bueno, y para cerrar, nada, me quedé pensando que quería cerrar con esto, ¿no? Que Corrientes va a salir adelante con 3 cosas: con el chamamé, con el surubí y con la industria forestal. Así que bueno, muchas gracias.